Hola, bienvenidos. Esto es Cara a Cara de Lupa Debates, órgano de la revista Letras Libres. El artículo 61 de la Constitución dice que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. De aquí nuestro debate. ¿Deben los legisladores tener inmunidad de declaraciones cuando realizan actividades privadas? Para este debate nos acompañan hoy el profesor Alan Arias Marín, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y el senador Alejandro Zapata Perogordo. Bienvenidos. Alan Arias, bienvenido. Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y con Alejandro, el muy reconocido y combativo senador. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Además, muchas gracias a ustedes, a la revista Letras Libres, a Lupa de Debates, a este foro Cara a Cara, pues a mi compañero Alan Arias, y al igual que él, yo también estoy ansioso por tocar el tema. A nuestro público le recuerdo que la información curricular sobre nuestros debatientes, así como las reglas técnicas de nuestro debate, las encuentra aquí en este mismo sitio. En esta ocasión hemos celebrado el sorteo y le toca la proposición de apertura a Alan Arias. Muchísimas gracias, Alan. Bueno, deben tener los legisladores inmunidad de declaraciones cuando realizan actividades privadas. Mi postura es que los legisladores carecen de prerrogativa de inmunidad de declaraciones, o lo que jurídicamente se llama inviolabilidad, como tú muy bien dijiste al citar la Constitución, cuando manifiestan sus opiniones al margen del desempeño de sus cargos o fuera del ejercicio de sus funciones. Aquí hay, digamos, una inmunidad, una inviolabilidad en términos personales, es decir, los diputados o senadores que se encuentren en ejercicio de su cargo gozan de esta prerrogativa constitucional. Cuando tienen licencia, no están en aptitud de ejercer sus funciones y por lo tanto no los ampara esa garantía constitucional de inviolabilidad. La cuestión es precisar opiniones cuando son manifestadas en el desempeño de su cargo. El tema es complicado. ¿Qué tipo de acto es la opinión? La opinión es una manifestación verbal, escrita o corporal. Y la segunda pregunta es, de estas tres manifestaciones, ¿cuándo la opinión se realiza en ejercicio del cargo o cuándo lo hace fuera del ejercicio del cargo? El ejercicio del cargo se puede resumir muy rápidamente en términos jurídicos con el ejercicio de una facultad que ejerce el legislador cuando ejecute una función normativa, cuando ejerza un derecho o cuando cumpla con una obligación, y en estos casos es tanto de manera individual como colectiva. Para saber si las actividades realizadas por un legislador deben o no deben considerarse inviolables, es necesario saber si resultan o no del ejercicio de una función normativa prevista de estas de las que hemos hablado. Normalmente la expresión de opiniones se van a dar en alguna de esas acciones y si están en el ejercicio de su cargo son inviolables. Las opiniones se manifiestan normalmente con motivo del ejercicio de la facultad parlamentaria, de las facultades parlamentarias. Luego los titulares del órgano serán inviolables por las opiniones sostenidas en el ejercicio de esa función normativa. El concepto jurídico fuerte es el de inviolabilidad. Hay otro que entra y que tiene que ser analizado, pero que no es exactamente el punto, que es el de la inmunidad, que es el que está en el artículo 111, en donde si resultan que las opiniones no están amparadas por la inviolabilidad, entonces viene el caso de que se haga el juicio de procedencia para ver si el legislador puede ser procesado o no por esa acción, en este caso por esta opinión. La inviolabilidad no es un derecho subjetivo. Derechos subjetivos son aquellos que se otorgan como un instrumento de beneficio personal, sino que aquí se trata de un instrumento jurídico
del que fue dotado el Poder Legislativo directamente por la Constitución, pero que es ejercido por los representantes que periódicamente encarnan al Poder Legislativo. La inviolabilidad, pues, la podemos definir rápido, es una restricción procesal en sentido genérico, es decir, consiste en la imposibilidad de que las autoridades ejerzan por sí mismos, el Ministerio Público, una orden de consignación de un juez, o den curso a denuncias, demandas presentadas por terceros por las opiniones emitidas por legisladores en las condiciones que apuntamos antes. Por eso, si las opiniones son inviolables, es decir, ello quiere decir que entonces tales opiniones no pueden ser consideradas ilícitas. El tema es si cuando los legisladores no están en ejercicio explícito de esas facultades, no importa tanto el problema del espacio, pueden estar en las sesiones del Pleno de sus respectivas cámaras, o pueden estar trabajando en comisiones, o pueden estar fuera del recinto legislativo. La inviolabilidad no se circunscribe al espacio, pero sí deben de estar en ejercicio de sus facultades. Si no están en ejercicio de esas facultades, entonces se podría proceder. Normalmente, y la Constitución lo aclara muy bien, no se puede proceder en contra de ellos en términos de demandas penales ni de demandas administrativas. La cuestión a debate, y sobre todo después del fallo de la Corte de febrero, ¿no?, en contra de Germán Martínez, que siendo diputado, estando en el IFE, no como representante del Poder Legislativo, sino como representante de su partido, del PAN, emitió unas opiniones muy duras en contra del ex secretario de Gobernación Bartlett, diciendo que estaba involucrado en el asesinato del periodista Buendía. Bartlett lo demanda civilmente y después de las dos instancias primeras, el juez, el amparo, llega al Pleno de la Corte, y ahí, en el Pleno de la Corte, la Corte decide darle la razón al ex senador Bartlett por daño moral en contra del exdiputado del PAN, quien no obstante que estaba siendo diputado, esas opiniones las externa no en el ejercicio de sus facultades legislativas, sino como un ciudadano que representaba a un partido en el Instituto Federal Electoral. Esta es una distinción fundamental y cambia las tesis que había sostenido previamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abre todo un nuevo periodo en donde el debate que estamos aquí desarrollando cobra pleno sentido. Magnífico. Bien, damos curso a la etapa del interrogatorio riguroso y comienzas tú, Alejandro. A ver, Alan, en relación a lo que has mencionado, tú estás hablando de que única y exclusivamente la inmunidad es en actos de carácter formal, en el desempeño del cargo de la función, y que no se considera una expansión cuando se habla en un foro completamente diferente, aunque vaya con el cargo que temporalmente tiene, pero que no es un acto formal. Sí, si va como representante del Poder Legislativo, sus opiniones tienen la prerrogativa de la inviolabilidad. No se le puede proceder en contra. Puede decir prácticamente lo que le dé la gana. El maestro Tena incluso dice, pueden llegar a la irresponsabilidad. Y los terceros nos tenemos que aguantar lo que el legislador nos quiera decir, siempre y cuando esté en tanto que representante del Poder Legislativo o en el cumplimiento de sus funciones. Si en las comisiones dice barbaridades o no, o en el Pleno dice barbaridades o no, esas opiniones son inviolables. Regreso nuevamente. Entonces, solo única y exclusivamente en actos formales, que deben tener una representatividad. Si no es así, en entrevistas, en foros de invitación, en este mismo debate, no podríamos tener la inmunidad de que se está hablando desde el punto de vista... La inviolabilidad, para ser más precisos, no tanto la inmunidad, porque la inmunidad ya nos mete en el problema procesal, ¿no? Que tiene que ser decidido por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, que digan, sí, la acusación contra el diputado Godoy procede, y entonces pierde el fuero, que se dice, ¿no? Ahora, no tanto es que sea un acto formal, sino que sea en el ejercicio de las funciones legislativas. En ese ámbito
que es un ámbito ya más estricto, ¿sí? Entonces el legislador puede decir lo que quiera y sus opiniones son inatacables. Pero si no está en el ejercicio de sus funciones, entonces las opiniones del legislador se sujetan a todos los procedimientos que de cualquier ciudadano. Cuentas, Alejandro, con 7 minutos para establecer tu argumento. ¿Deben tener inmunidad los legisladores cuando opinan fuera de sus funciones? Obviamente no se contrae estrechamente a ese supuesto. Es menester abordar en forma, aunque sea marginal, de manera paralela, prácticas, problemas o circunstancias que en la actualidad se presentan y que están vinculadas con el desempeño del puesto. Primero nos ocuparemos del significado inmune, que a eso se contrae la pregunta, que corresponde a aquellas personas eximidas de ciertos cargos o penas en determinadas circunstancias. Inmunidad parlamentaria, inmunidad diplomática, invulnerable, intocable, libre de cargos. Como consecuencia de ello existe una primera cuestión. La inmunidad es individual, es decir, se le otorga a la persona o a la institución que representa, que yo creo que es un punto fundamental. Y eso nos conduce a la determinación del sistema político mexicano y sus antecedentes. En la teoría constitucional, ningún poder puede estar supeditado a otro, basados inclusive en la división de poderes de Montesquieu. Son complementarios, deben cuidarse unos a otros, dar equilibrios y actuar de conformidad con sus propias y diferentes facultades. Este concepto tiene su origen en evitar, entre otras cosas, la humana tendencia de concentrar el poder. Ha sido el sistema adoptado por México con algunos matices. Y es necesario aclarar que el fuero concedido a los legisladores federales se ha desvirtuado. Prueba de ello son las consideraciones expuestas en el dictamen del Constituyente de Querétaro del 30 de diciembre del 16. Eso dice el artículo 61 del proyecto de reformas y establece la inviolabilidad de los senadores y diputados por la manifestación de sus opiniones en el desempeño de sus cargos. Es un precepto universalmente admitido, por estar vinculada en él la garantía de que los representantes del pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes existentes. Pues si esta inviolabilidad no existiera, cuando un diputado proponga que se reforme una ley y, al efecto, censura el existente, podría en algún caso tomársele como trastornador del orden público y apologista de un delito. Así pues, la función legislativa requiere la más completa libertad de los diputados y senadores. Este artículo es igual al 59 de la Constitución del 57 y que después fue reformado en noviembre del 74, de 1974. Se advierte lo anterior, que se les protegió en el ejercicio de la función legislativa por sus dichos, pero no de los delitos o abusos del poder que pudiese cometer. Esta parte es consecuente con la reforma publicada en diciembre del 77, donde se adiciona un párrafo al artículo 61 en los términos siguientes. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar. Por otra parte, en el devenir de los años, se ha puesto de tal magnitud que la ampliación otorgada se ha transformado en sinónimo de impunidad e irresponsabilidad, situación inaceptable en un sistema democrático. Desde mi punto de vista, la inmunidad debe contraerse a impedir sea sometido a ningún procedimiento de otra autoridad diferente al Congreso, pero solamente debe constreñirse a sus opiniones. Esa circunstancia me conduce que la inmunidad es a efecto de que la institución compuesta por personas cuente con esa prerrogativa a fin de que como un órgano colegiado pueda desarrollar adecuadamente su función. Como consecuencia de ello, quienes forman parte de las cámaras son quienes detentan esa inmunidad. Yo aquí me iría también a señalar al constitucionalista Herrera Lazo, porque él ya lo señalaba. Dice, la irresponsabilidad absoluta de diputados y senadores es un grave mal que necesita remedio. Solamente con una reforma de la Constitución se logrará extirpar el invertebrado vicio institucional. Y coincido parcialmente con la posición del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien señaló precisamente en el debate en relación al tema Martínez versus Bartlett, hay que tener en cuenta que esta inviolabilidad parlamentaria no constituye un derecho fundamental del legislador. Es una garantía institucional que se da para proteger la función parlamentaria, esencialmente del órgano legislativo e indirectamente de cada uno de sus integrantes, siempre y cuando estén desempeñando una función legislativa que es aquella, como lo hemos insistido aquí, que le otorga el orden jurídico. Habría
dos cuestiones por dilucidar. La diferencia entre el desempeño de la función legislativa o cuando no se considera esta. Porque ese es el punto del quid. La primera puede verse efectivamente que desde el punto de vista formal puede tener una extensión de la función en las comisiones, en la representación, inclusive en las reuniones interparlamentarias en el extranjero o en las sesiones normales de las propias cámaras. O, dado el centro del debate político que se da en los legisladores, que se pudiera también tener una extensión desde el punto de vista de carácter informal, que no privado en sí. Porque hay, obviamente, ante los medios de comunicación, reuniones como estas, que bien puede dar su opinión, al igual que en la Cámara o en comisiones, pero no tener esa inmunidad o esa prerrogativa de inviolabilidad que se puede presentar. Yo no estoy de acuerdo con la resolución de la propia Corte, y así lo manifesté en tribuna, porque sí creo que por un lado no tiene que existir el fuero desde el punto de vista absoluto, pero sí el desempeño del cargo no puede ser solamente en horarios hábiles para dar sus opiniones, y que en ese sentido sí puede existir la facilidad para que pueda dar las opiniones dentro de la representación que tiene, aunque ésta sea informal. Y eso creo que viene a colación por la necesidad que debe existir entre una nueva vinculación entre lo que es el legislador y la propia sociedad. Y no puede constreñirse a hablar solamente de manera más abierta en las reuniones formales y tener que limitar esas opiniones de manera informal cuando se dan foros o reuniones con la propia sociedad. Muchísimas gracias, Alejandro. El siguiente interrogatorio lo comienzas tú, Alan. Sí, muchas gracias, Julio. Senador, es decir, en lo que acaba de decir y en algunas declaraciones anteriores con motivo de la resolución de la Corte a la que hemos mencionado, usted decía, es que el legislador tiene como función principal hablar, discutir, criticar, etcétera, etcétera. Y entonces decía, es que tenemos el mandato de muchas personas y por lo tanto no podemos ser restringidos en nuestro derecho a hablar, tanto en los aspectos formales como ahora usted dice, también en lo informal. A mi entender, no sé usted qué piense, es un mandato, según yo, los ciudadanos cuando votamos por alguien o dentro del proceso de representación proporcional, damos un mandato para hablar, pero eso no quiere decir que el mandato sea por hablar por nosotros. Los representantes legislativos tienen el mandato ciudadano para hablar, ¿sí? Y están representados y el mandato se lo damos para eso, pero no exactamente lo que digan está representando lo que los votantes que le dimos el voto pensamos sobre el tema. Entonces la diferencia es entre mandato para o que hablamos a nombre de. Eso me parecería que no es así. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones que habrá que también hacer sus apartados. La primera, el voto no necesariamente puede vincularse con el candidato. No. Eso está muy estudiado porque puede verse a través de una plataforma política, puede verse a través de las simpatías de un partido. O la proporcionalidad. O la propia proporcionalidad, o por supuesto el candidato, pero puede verse de manera diversa en ese sentido, y por eso en las propias campañas inclusive se habla, antes aún siquiera, de ser representante o de tener el mandato. Y la segunda, hay una exigencia social que me parece también muy atendible. La sociedad quiere ser escuchado y tener la opinión de su propio legislador, inclusive a veces desde antes de que se vaya a presentar la discusión formal en la propia Cámara o que se vaya a votar. Y eso lo vemos todos los días. Si fuéramos aplicando de manera a rajatabla lo que se comenta aquí y la misma opinión de la Corte, yo habré de señalar, no hay legislador que se salve, porque todos damos opiniones fuera de las propias cámaras y de las reuniones de carácter formal, que algunas, por no decir muchas de ellas, pueden interpretarse como un exceso que no está soportado por una inmunidad o una inviolabilidad
y que sin duda alguna podrían dilucidarse en los propios tribunales. Nada más es cuestión de escuchar a diario lo que opinamos los legisladores y que en ese sentido entonces podríamos ser sujetos a que se nos estuviera obviamente demandando, como ya ocurrió en un caso. Solo que ese caso no estaba en funciones estrictamente legislativas, estaba haciendo política, sí, como representante del partido en la instancia de la autoridad electoral y no estaba en funciones propiamente legislativas. Usted dice algo muy importante que yo estoy de acuerdo con ello. Dice, tiene que haber una nueva relación entre el legislativo y la sociedad. Pero el principio de esa relación tiene que ser el respeto. Y precisamente no estamos hablando de procedimientos penales o administrativos, estamos hablando de procedimientos civiles, es decir, cuando una persona, un legislador en este caso, habla de manera difamatoria, calumniosa, etcétera, de un ciudadano. ¿Usted cree que es posible que pueda haber una relación nueva, un respeto entre el legislativo y los ciudadanos, cuando sobre la base de la inviolabilidad y la inmunidad el legislador atenta contra los derechos fundamentales constitucionales de los ciudadanos? Ese es el punto en donde la Corte, correctamente, en 2010, decide que en el plano civil y fuera del ámbito legislativo, pues los legisladores tienen que cuidarse la boca. Bueno, yo ahí sostengo lo contrario. Y también voy a decir por qué. La primera, si bien puede haber excesos, como los hay, cuando se habla de legisladores, cuando se habla de cámaras, también se habla del centro de la política nacional. Y es ahí donde se dirimen, o a veces hasta se crean, los grandes problemas del país. Pero se tiene que impulsar desde ahí, inclusive el propio debate político. Somos un país que estamos transitando de un régimen presidencialista vertical a un régimen presidencial de división de poderes que no acaba de consolidarse. Pero que yo prefiero que en todo caso pueda, en ese sentido, haber un exceso por el debate o por la pasión, aunque a veces, lamentablemente, y ahí coincido, no quisiéramos, pero se cae en los excesos y en la falta de respeto, pero prefiero eso a que se vean limitados a poder dar sus opiniones. Y yo creo que así puede trabajar mucho mejor la Cámara. Claro, tenemos que preservar la libertad y para eso es la división de opiniones. Ahora, pero tenemos que evitar la impunidad en los derechos de los ciudadanos, los derechos constitucionales de los ciudadanos. Terminamos entonces ya con el interrogatorio y el tiempo te corresponde, son 4 minutos para la exposición de tu postura. Gracias. Bien, lo primero que tendría yo que decir es digamos que lo que sí se puede delimitar muy bien es que estamos hablando de presuntos delitos de los legisladores, no en el ámbito penal, no en el ámbito administrativo, sino en el ámbito estrictamente civil, que es en el cual un tercero se ve de alguna manera afectado en sus derechos o perjudicado por las opiniones que un determinado legislador dice o manifiesta fuera de las funciones legislativas. El tema es un poco un tema de identidad y además es un tema, digamos, apasionante, político, filosófico y jurídico. Es decir, el senador cuando va a una reunión al colegio de sus hijos, a la Asociación de Padres de Familia, pues no deja de ser senador, ciertamente. Pero aunque ahí opine sobre cuestiones educativas y haga una crítica a la política educativa en turno, es decir, no lo hace en tanto que senador, lo hace en tanto que padre de familia. O cuando va conduciendo, no el senador, que seguramente no le va a pasar, esperemos que nunca, y un legislador lo para el alcoholímetro preventivamente y le pide que colabore en una medida preventiva. No ha cometido ningún delito, ¿no? Simplemente es una medida preventiva administrativa medio complicada constitucionalmente porque impide el libre tránsito, pero digamos que el bien es mayor. Bueno, ese legislador es detenido e invitado a cumplir con la medida administrativa preventiva como ciudadano, como conductor, no como legislador. Si el legislador saca la charola y entonces dice que no, que porque él es diputado y va a una reunión
de una comisión, etcétera, no vale. En ese sentido está, digamos, infringiendo o no cumpliendo con una medida administrativa que no tiene nada que ver con su función legislativa, ¿sí? Entonces, digamos, este es el punto importante para dirimir. Uno, que es en el ámbito civil, y dos, que no es en el ámbito de sus competencias ejerciendo la función legislativa. El caso es muy interesante. Hubo otro caso tocado también por la Suprema Corte de Justicia, cuando dos diputados del PSUM, en ese entonces, Sosamontes y Zambrano, en la comisión legislativa del caso Colosio, dicen que están presuntamente implicados en el homicidio el expresidente Salinas y Córdoba Montoya, ¿sí? Entonces, Córdoba Montoya hace lo mismo, es decir, acusa en términos civiles a estos dos diputados. La Corte ahí no respondió en el mismo sentido que en el caso Bartlett Martínez, sino que dijo que el amparo no procedía. ¿Por qué? Porque Sosamontes y Zambrano estaban ejerciendo su función legislativa en una comisión especial designada por la Cámara para investigar ese hecho. Y por lo tanto sus aseveraciones, que podían ser difamatorias o calumniosas, como lo fueron en opinión de Córdoba Montoya, sin embargo la Corte dijo, son inviolables. ¿Por qué son inviolables? Porque estaban ejerciendo una función legislativa. Distinto al caso de Martínez, que estaba como representante del PAN en el IFE, y claro que era diputado, ¿sí? Pero no estaba ejerciendo y expresando sus opiniones en tanto que diputado y cumpliendo con una función legislativa, sino cumpliendo con una función política al medio de una polémica en especial. Entonces, sí, los diputados y los senadores pueden opinar y evidentemente no se puede saber, no hay ni lugar físico, ni tiempo, etcétera, pero sí las opiniones, aunque sean opiniones políticas, tienen que ser, cuando no están cumpliendo como legisladores, cuidadosas de los derechos de los terceros. Tu conclusión viene en este momento y cuentas con 6 minutos. Sí, cómo no. A ver, primero, hay un hilo muy delgado entre dónde es el desempeño de la función y dónde actúa la persona como civil. Circunstancia que trae un enorme grado de complejidad. Y como consecuencia de eso, yo creo que tenemos que ver si las opiniones son dentro del ámbito político o bien son meras opiniones como un civil fuera de esa función. Porque finalmente es lo que señala la Corte. En mi opinión, yo prefiero que en ese sentido, desde el punto de vista parlamentario, pueda haber un exceso en cuanto a la palabra y no una limitante. Porque entonces, sobre ese punto, se pueden ver trastocadas las propias libertades y obviamente, sin duda alguna, el propio devenir de la democracia deliberativa. Pero yo me iría a otra cuestión, porque no se trata solamente de si se puede o no demandar desde el punto de vista civil y después tener por ahí algún cargo. Se trata de observar cuáles son las necesidades de una Cámara desde el punto de vista moderno, con los medios de comunicación que ahora hay y con los foros que existen, y que no podemos contraernos única y exclusivamente a puros actos de carácter formal. Máxime, que la nueva vinculación que debe llevarse a cabo con la propia sociedad se aprovecha y se utiliza con mucho a través de los medios del avance tecnológico de comunicación. Y que en ese sentido, entonces, sí es necesario que la sanción no le dé una interpretación que vaya acortando las posibilidades de que cada quien pueda decir lo que desde el punto de vista político piensa. Porque hay un elemento adicional que estamos tratando en una incipiente democracia y que sea la propia sociedad la que premie o castigue, dependiendo de los excesos o no que pueda tener el propio legislador. Porque de eso se trata la democracia. Si una persona se excede, si falta el respeto, si se le exhibe, bueno, pues es obvio que tanto su partido como él va a tener un costo en los próximos procesos electorales. Pero si se le limita al hablar, así pueda darse con mucha pasión, y yo soy un convencido que cuando uno ocupa
una posición dentro de lo que es el servicio público como legislador, debe ser pasional pero responsable, que no todos lo podemos ser en ocasiones. Pero sin duda alguna, me parece que es un punto fundamental para que nuestra democracia vaya avanzando. Y que lo hemos visto también en otros países. Y han tenido debates muy fuertes y muy duros, con calificativos a veces desde el punto de vista personal que pueden estar al filo de la navaja y que pueden interpretarse como injuria, como calumnia, a veces hasta como amenaza. Pero que es fundamental que en ese sentido se vayan fortaleciendo el debate social y el debate parlamentario, y no estarlo limitando, porque entonces uno podría en los foros no decir lo que piensa y tener que estar en las reuniones formales para poderse explayar, cuando la gente quiere saber lo que piensa el político y quiere tener una certidumbre de quién es en realidad, y que de otra manera no se podría realizar. Por eso no voy a favor de la resolución de la Corte, que además hubo ministros que estuvieron exactamente del lado que estoy comentando. Y la conclusión para ella, tienes 3 minutos, Alan. Muy bien. Bueno, decir que digamos que las opiniones de los ciudadanos, pero también las de los legisladores se dan en el ámbito político, pues es una verdad obligada. Siempre estamos en un ámbito político. Esto no es un hecho formal, legislativo ni político, y sin embargo estamos debatiendo políticamente. Ahora bien, el tema es el siguiente. Cuando están fuera de su función legislativa, ¿sí?, los legisladores tienen libertad de expresión, por supuesto, igual que los ciudadanos, pero no gozan de la prerrogativa, es decir, no gozan de esa inviolabilidad en la que pueden decir lo que quieran y, como decía el maestro Tena, llegar a la irresponsabilidad, ¿sí?, porque saben que la irresponsabilidad de sus opiniones en el ámbito legislativo va acompañada de impunidad. Pero cuando están fuera del ámbito legislativo, pueden hacer uso de su libertad de expresión, pero precisamente como lo marca la ley, es decir, sin afectar, sin ofender a terceros, sin injuriar, etcétera, etcétera. Y entonces estamos en el ámbito público, en donde dice muy bien Alejandro, los legisladores, los políticos tienen que ir para mantener una relación constante y mantener su legitimidad y demás frente a los ciudadanos, pero no tienen por qué tener la prerrogativa que sí tienen cuando están en su trabajo criticando las leyes, por ejemplo, diciendo que están muy mal, porque en su función legislativa van a proponer otra. El tema aquí es, en el ámbito civil y de cara a los ciudadanos, ¿sí?, que no puede haber una irresponsabilidad de las opiniones y por lo tanto no pueden gozar de la impunidad correlativa a la inviolabilidad de sus opiniones en el ámbito legislativo cuando están fuera del ámbito legislativo. ¿Eso quiere decir una limitación? Bueno, la misma limitación que tenemos los ciudadanos. Ellos tienen la prerrogativa y no tienen esa limitación. ¿Cuándo? Pues en sus funciones legislativas, no en la vida civil, en donde la igualdad fundamental de los ciudadanos se mantiene. Recordemos que prerrogativa es un beneficio, es un derecho subjetivo para la función legislativa, ¿sí?, y no es un derecho de beneficio para el individuo. Cuando el individuo actúa como tal, como ciudadano, en la escuela, en la calle, en el tráfico, etcétera, pues él tiene toda la libertad de expresarse en términos políticos, pero de acuerdo a las limitaciones que las leyes le establecen a los demás ciudadanos. Libertad de expresión, sí, por supuesto, pero de cara al ciudadano, con los respetos y las restricciones de la ley y sin la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria. Magnífico. Han abierto ustedes un debate experto, sustancial, importante, y no queda más que darles las gracias, senador Alejandro Zapata Pero Gordo, muchas gracias. No, al contrario, yo, si me permite, nada más que hacer una acotación que no tiene que ver con el debate, está vinculado, que no se confunda lo que es el fuero constitucional para opinar con la improcesabilidad cuando se comete un delito, que son cosas diferentes, porque luego puede haber ahí algunas diferencias. No lo digo. No, está claro, el 111 dice que la Cámara de Diputados tiene que decidir si procede. Yo no voy de acuerdo que se tenga ese tipo o no de, procede. Ese tipo de prerrogativas, ¿sí? Buena aclaración, gracias. Muchas gracias. Gracias y un gusto haber compartido aquí la tribuna con el senador y con ustedes, muy amables. Muchísimas gracias, perdón.
Y bien, le recuerdo a usted que las democracias las hacemos los ciudadanos y aquí tiene usted la posibilidad de opinar. Continúe con nuestro debate. Es importante su opinión. Muchas gracias. Soy Julio Bard. Hasta la próxima.